Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctoro, un programa donde te informas en salud. Hoy nos acompaña una gran amiga, además colega internista. Ella es la doctora Samantha Rodríguez. Hemos sido colegas en la Caja de la Banca Privada, atendemos algunas veces pacientes, pero también la doctora es especialista en auditoría y calidad médica. Está llevando a cabo grandes avances en la clínica alemana, sobre todo en cuanto a gestión de calidad. Sami, un gusto tenerte aquí, gracias por venir. Muchas gracias, Jorge. Para mí es un placer estar contigo, ya no solo como colegas, como internistas, ¿no?, sino en este programa para hablar de lo que nos gusta, ¿no?, lo que es salud y lo que también es calidad. Exactamente, gracias. Y gracias porque es muy importante este tema. Alguna vez lo habíamos hablado en la Sociedad de Medicina Interna sobre la importancia de dar a conocer en qué consiste en realidad la medicina interna, por diversas razones. La más importante, que generalmente nos confunden con internos. Como es medicina interna, creen que somos internos. Vamos a aclararles que no es así. La medicina interna es una especialidad médica que atiende integralmente casi todos los problemas de salud en pacientes adultos o en un centro hospitalario. A partir de la medicina interna se han ido desarrollando otras subespecialidades que son clínicas, como la cardiología, la endocrinología, diversas más, que en la neumología, por ejemplo, todas aquellas en las que no se requiere atención quirúrgica. La historia de la medicina interna es fabulosa, viene desde Egipto más o menos, pero ya en el siglo XIX, a raíz de la atención hospitalaria de los grandes hospitales en Europa, se van formando los médicos en esta especialidad. En Alemania fue la primera vez que se usó el término médico internista, y se refiere a la medicina interna al medio interno, a mantener la homeostasis, que es una palabra básica en nuestra especialidad, a mantener el equilibrio del medio interno. A partir de ahí, el médico especialista en medicina interna está capacitado para ver absolutamente todas las enfermedades clínicas, y se ha convertido además en la columna vertebral en diversos países de cualquier área médica. Habiendo dicho esto, querida Sami, tú nos vas a decir con mayor claridad, porque además es gestión en calidad, que me parece que es fabuloso, ¿cuál es la importancia de la medicina interna en el campo de la atención médica? Bueno, y yo creo que muchos de nuestros pacientes, no, como tú mismo has dicho, no saben la diferencia de lo que es un médico internista. Muchas veces nos confunden con el médico interno. En todos los hospitales, pues antes de que nosotros tengamos el título de médico, hacemos nuestro internado y ahí nos conocen como médico interno, que para nada es de ser un médico internista. Entonces el médico interno en realidad es el médico que está terminando su último año antes de ser médico, antes de graduarse como médico. En cambio, la medicina interna es una especialidad. Es decir, que es un médico que ha egresado de medicina, de la carrera de medicina, y ha estudiado ya sea 3 o 4 años, dependiendo en qué país ha estudiado la medicina interna. Entonces, como tú muy bien has dicho, medicina interna es la base de muchas especialidades clínicas. La medicina interna es la especialidad en la que ustedes van a poder acudir y van a poder ir por tal vez un dolor de cabeza, un dolor de estómago o un dolor de espalda, donde el médico internista va a poder integrar todas esas molestias y va a poder tratarlas o va a poder derivar a sus colegas subespecialistas dependiendo del caso. Hay muchas veces que, por ejemplo, un paciente, tiene hipertensión arterial, va donde el cardiólogo. Entonces el cardiólogo le da sus tabletas y de repente tiene, diabetes, y va donde el endocrinólogo y empieza a atender su problema de diabetes. Y luego ve sus laboratorios que tiene una creatinina elevada, entonces el paciente va a nefrología. Y cada especialista le va a ver desde su área, ¿no? Le va a ver nefrología, le va a ver cardiología y le va a ver endocrino. Pero para eso también va a necesitar un médico que integre todos los tratamientos, y ese médico es el internista. El internista es el que va a integrar. Es por eso, Jorge, también que se ha visto que en muchos hospitales los jefes de servicio, a veces los directores, generalmente acuden a ser los médicos internistas. ¿Por qué? Porque el médico internista integra muchas cosas. Al integrar muchas cosas, sabe muy bien lo que el paciente tal vez necesita. O también, obviamente, sabe y diferencia totalmente si es quirúrgico o si es clínico. Y si tienes a un internista a la cabeza, pues, de algún centro, pues entonces va a poder dirigir mejor, y ya no solamente se ve en la parte médica,
como paciente, ¿no? Otra cosa importante de la medicina interna es que nosotros como internistas, y a ti también te debe pasar, es que nuestra consulta pues es larga, porque nosotros escuchamos a nuestros pacientes, les revisamos en forma integral, tenemos que escuchar todo. Para nosotros es muy importante la semiología, ¿no? La historia clínica. Aunque muchos de nuestros colegas a veces nos dicen que somos muy tardones en hacer, o nuestras historias son muy largas, pero en realidad la medicina interna es eso, ¿no? Es escuchar al paciente, es revisarlo en forma integral, es tratar de llegar a los diagnósticos. Tal vez no llegamos a uno, tal vez llegamos a muchos, ¿no? Pero esa es nuestra función. Y eso estaba viendo el otro día en relación a la inteligencia artificial. Como tú sabes, se está desarrollando pasos agigantados este tipo de tecnología, y se cree que en el futuro aproximadamente el 90% de las profesiones en el mundo van a ir desapareciendo en pos de una inteligencia artificial. Pero una de las pocas ramas del saber humano que no va a poder ser todavía reemplazado es la medicina, y justamente por eso que acabas de decir. El médico tiene que tocar, tiene que oír, tiene que ver, tiene que palpar, tiene que escuchar, y antes tenían que probar inclusive los fluidos, ¿no? Antes el médico tenía que oler, palpar y saborear muchos fluidos humanos. Esa es la base de la medicina interna, la semiología, como dice la doctora, y es muy importante eso, ¿no? Es fabuloso lo que el médico internista solo con este instrumento puede lograr. Así es. A mis alumnos les digo que a veces solamente con una muy buena historia clínica y un examen físico adecuado, pues pueden llegar al diagnóstico. Y como tú dices, había que probar eso. Es por eso de ahí, por ejemplo, viene el nombre de diabetes, mellitus, claro, ¿no? Pasar a través de mellitus miel. Es porque probaban la orina de los pacientes y realmente tenía ese sabor a miel. Entonces nuestros profesores, esas personas tan antiguas que han escrito desde el papiro de Evers, todas estas cosas nos han ayudado, y esa es la medicina interna, ¿no? Esa es la importancia, y creo firmemente en que los clínicos, los internistas, pues son la base fundamental en cualquier centro hospitalario, en cualquier consulta, y son los que les van a dar el apoyo principal a los pacientes. Qué bien que lo digamos así, porque a ti te debe pasar, cuando hemos llegado a hacer la especialidad, en muchos centros nos consideraban solamente médicos derivadores, ¿no? Éramos los semáforos que decían, no, él para mandar a cardio, cuando en realidad, como lo había dicho en un principio, la medicina interna es la columna vertebral de cualquier centro de salud. Así es. Ahora, ¿cuál crees tú que es el alcance de la medicina interna en comparación con las otras especialidades médicas, más allá de la integralidad? El alcance, en realidad, de la medicina interna, más que alcance, sería como, yo lo veo como un líder, como un liderazgo, porque además de integrar, también puede poner un horizonte, un objetivo, porque solamente el hecho de integrar, pues está liderando a varios especialistas en una patología tal vez complicada, o cuando el manejo es multidisciplinario. Entonces es el líder de la manada, del equipo, ¿no? Del equipo multidisciplinario. Y eso es muy importante, ¿no? Porque como te decía, más allá de la integralidad, de ver a un paciente, porque siempre lo hacemos, lo vemos de manera integral. Muchas veces me preguntan los pacientes, ¿y por qué medicina interna? ¿Por qué no cardiología? ¿Por qué no? Porque vas a ir al cardiólogo, justo lo que decías, te va a dar tu pastilla. Vas a ir al nefrólogo, te va a dar tu pastilla. Vas a ir al endocrinólogo, te va a dar tu pastilla. Pero cada uno se inverte. Solamente van a ver tu corazón, van a ver tu riñón, van a ver tus glándulas. Y no, nosotros vemos absolutamente todo de una manera integral, sin llegar a creernos lo máximo. Sí. Que sí lo somos. Sí, casi. Ahora, ¿cómo se diferencia la medicina interna de otras ramas de la medicina, como la pediatría, la medicina familiar? Ya, bueno, a ver, la medicina interna es una medicina para adultos, ¿no? No vemos nosotros niños. Ahora incluso en la misma norma de ASUS, en el mismo código de niño adolescente, pues pediatría es hasta los 18 años, ¿no? Ya se está viendo hasta esa edad. Por lo tanto, medicina interna es desde los 18 años para adelante. Nosotros vemos lo que es personas adultas, no vemos pediátricos, ¿no? Ahora, la medicina familiar. La medicina familiar es una especialidad también, no es medicina general, es una especialidad en la que más se dedica
en forma integral, ya ve ginecología, ve pediatría, ve adultos, o sea, los 3 años que ha hecho la especialidad, ve otras ramas más. Es como más o menos, si han visto a la familia Ingalls, pues el doctor Baker, ¿no? Exacto. Ese es el médico familiar. Y que es muy importante, sí, ¿no? Su función, porque tiene que saber conocer a la familia, conocer a los hijos, toda la historia. Y muchas veces un internista hace de médico familiar. Sí, muchas veces. ¿No? Pero como ahora ya está más en boga también la medicina familiar, pues ellos son los pacientes que, diré, los médicos que tienen que ver a la familia, que ven, que pueden derivar y pueden integrar. Nosotros nos dedicamos más al medio interno, o sea, nosotros manejamos en forma integral, pero también en las internaciones, por ejemplo, que es a diferencia de la consulta externa, en hospitalización, pues tenemos que ver todo lo que se basa, todo lo que pasa en el medio interno, ¿no? Electrolitos, ácidos, y esa es la gran diferencia también con medicina familiar y con medicina general, ¿no? Porque nuestros pacientes a veces nos confunden con médicos generales. ¿No? Siempre es... Sí. Usted es un médico general. Creo que ya me acostumbro, me dicen, sí, pero primero quería venir al médico general y me dicen, ¿no? Y te da la puñalada ahí. Claro, porque no es lo mismo medicina general que medicina interna, que medicina familiar y que médico interno, que es el interno, o sea, interno, ¿no? Y nosotros como internistas todos estos años nos han confundido desde un interno hasta un médico general. Bueno, nos conviene, periodistas, ¿no? Nos conviene cuando nos dicen internos, ven jóvenes seguramente, por eso que recién nos van a dar el título. Pero en realidad, pues, tenemos que hacer conocer también a nuestra especialidad. ¿Y cuál es la relación? Esto lo hago para que nuestros pacientes nos entiendan un poquitito desde ese punto de vista, la relación que existe entre la medicina interna y las otras especialidades, tanto clínicas como quirúrgicas. A ver, en la mayoría de los centros, si un paciente acude por cualquier motivo y después es derivado a medicina interna, pues es el médico internista el que, aparte de estudiarlo, le va a derivar a la especialidad correspondiente. No es el que va a pedir, digamos, como tú decías, ¿no? Como otros nos decían, son varitas, que vaya con nefro, que vaya, no. Derivadores. El médico internista, en realidad, va a consultar a las otras especialidades y va a derivar cuando corresponde, o sea, se relaciona mucho, conversa mucho con las otras especialidades, ¿no? Tanto clínicas como quirúrgicas, y también con las de terapia intensiva. Porque que están de la mano también, están, ¿no? De la mano, porque al final, antes de que pase el paciente a terapia intensiva, siempre le ha visto un internista antes. Claro. Eso es un hecho, ¿no? Porque es el internista que ve antes de que un paciente llegue a terapia intensiva. O sea, es más o menos el puente también, ¿no? Claro. El puente, claro, importantísimo. Que sí. Y cuando sale de terapia intensiva, también le derivan al médico internista. Entonces, y es el médico internista que al final lo va a terminar de ver y después va a dar el alta, ¿no? Con el resto de especialidades. Y en este interín está la terapia intermedia, cuidados intermedios, pero también el internista los ve. Sí, o sea, mucho tiempo solamente terapia intermedia veían médicos internistas. Claro, no habían otros, ¿no? No, solamente veían médicos internistas, ¿no? Entonces, los médicos internistas durante su formación también están capacitados, ¿no? Para poner catéter venoso, central, para hacer algunos procedimientos. Entonces, siempre han visto. Ahora, y además no habían tantos colegas en terapia intensiva. Claro, antes no había, teníamos que hacer En cambio ahora ya también hay colegas de terapia intensiva y obviamente ellos tienen que manejar la terapia intensiva. Y si se puede, pues es ideal que también un médico intensivista maneje terapia intermedia. Eso sería ideal, ¿no? Que nosotros ayudamos, sí. Pero vamos de la mano. Podemos, pero si hay intensivistas, pues sí, existen protocolos. Tenemos que ir a una pausa, querida Samantha. Antes de volver te voy a dejar con una preguntita en el aire que me interesa mucho para que vayamos pensando. ¿Cuál es el papel de la medicina interna en el diagnóstico de enfermedades poco comunes o difíciles de diagnosticar? Porque eso me parece muy importante. Queridos amigos, volvemos después de esta pausa. Tenemos la primera pausa acá en Doctor O. Como siempre, gracias por estar con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook también estamos en el canal YouTube Transmedia Bolivia, donde usted tiene la posibilidad, obviamente, de disfrutar este programa en vivo o también
explorar los otros programas que han estado durante todo este tiempo. Ya es más de un año que está Doctor O al aire y bueno, son muchos los temas que se han tratado y que estarán presentes también ahí en nuestro canal YouTube. Transmedia Bolivia, recuérdelo. Nos vamos a la pausa, como siempre, con un consejo importantísimo. En esas aventuras de la vida no están solos, porque nosotros estamos ahí en sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ya volvemos. La vida del boliviano es una aventura que requiere de mucha fortaleza. Esa que te hace enfrentar las noches más frías, o cuando se propone ganarle la carrera al sol, o cuando sin importar el calor se trabaja por la familia. Incluso cuando se cae el cielo, cuando menos lo espera. Y es en esas aventuras que no están solos. Porque nosotros estamos ahí, en sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Estamos de retorno con la doctora Samantha Rodríguez, internista, colega mía, con quien estamos hablando un poquitito sobre la medicina interna, sus alcances y todo sobre ella. Nos habíamos quedado con una pregunta que me parece que es buena, porque el papel de la medicina interna en casi todos los ámbitos es muy importante, pero en esta etapa, en el diagnóstico, en la curación de enfermedades raras, junto con la reumatología, creo que es la indicada, ¿no? Sí, así es. En realidad, Jorge, no hay una especialidad específica para ver las enfermedades raras. En realidad, estas enfermedades raras las manejamos multidisciplinariamente, dependiendo de los síntomas que tenga el paciente. Pero estén seguros que siempre en estas patologías, en estas enfermedades raras, va a haber un internista de por medio. Porque es el internista, pues el que también pide los estudios correspondientes, los laboratorios, y es el que va a examinar. Obviamente el internista no es un dios, ¿no? El internista tiene que manejar con sus colegas del resto de especialidades, ¿no? Como Doctor House. Sí, como Doctor House. ¿No es cierto? Que es el internista por excelencia. La doctora Samantha Rodríguez es parte del staff de la clínica alemana. Ustedes la conocen, nos acompaña en la clínica alemana ya desde hace unos meses. Tienen un centro de salud en Achumani, en la zona sur, donde tienen 25 especialidades ahí para que les atiendan cualquier problema de salud. 40 especialidades ha llamado. Y además, dentro de poco se va a inaugurar una clínica, la clínica alemana en la zona sur, que me parece que va a estar fabuloso. Así es. Bueno, en la red alemana, porque ahora ya somos una red, tenemos la clínica alemana en San Jorge, tenemos el centro médico en Achumani, y pues vamos a tener también para todos ustedes una clínica 5 estrellas en la zona sur, en Achumani. Y bueno, les invito a todos ustedes para poder acudir a la especialidad de medicina interna. No solamente estoy yo, somos 3 internistas, los otros 2 internistas también tienen una subespecialidad, entonces nosotros les vamos a atender integralmente. Ustedes pueden escoger al médico internista que deseen, pero tengan la seguridad que nosotros vamos a poder escucharlos y vamos a revisarlos adecuadamente, ¿no?
Sami, ¿hay avances tecnológicos o científicos que hayan impactado en la medicina interna últimamente? Bueno, sí, siempre hay avances, siempre nos ayudan, pero yo también soy de la escuela antigua, ¿no? Entonces, al ser de la escuela antigua, a mí me han enseñado mis profesores a que la base siempre es la semiología. Es básico. La base es la semiología y una adecuada historia clínica, porque con eso avanzamos mucho, porque a veces, ¿para qué pedimos una batería de exámenes para todo? Cuando tal vez hacemos nuestro examen y ya nos dirigimos más, y tenemos que pensar también en el paciente. Claro, en la economía, no en solo la del paciente. economía del paciente. ¿No? Si estás en consulta privada, en la economía del paciente. Si estás en una institución, también en la economía de la institución. En realidad, tienes que pensar primero que nada en el paciente. Y si tú haces un adecuado examen semiológico y le escuchas al paciente, porque en estos casos sí, el paciente tiene la razón al darte los síntomas. Él es el que te está diciendo que le duele, ¿Qué es lo que tiene? al que le tienes que encontrar el motivo. Entonces, creo firmemente en que primero es lo básico y después podemos seguir con los demás estudios, ¿no? Vamos de a poco, ¿no? A veces nos queremos ir mucho a la medicina defensiva, ¿no? Y disparamos para todo, pero no es tampoco lo adecuado, ¿no? Hay que hacer el examen físico. Yo me acuerdo cuando hice la especialidad, teníamos un índice que se llamaba índice de asertividad, que nos ponían a prueba nuestros profesores. Veían la cantidad de laboratorios o de pruebas complementarias que pedíamos y la utilidad que habían sido estas en el diagnóstico, ¿no? Y si bajabas tu índice de asertividad, si habías pedido 10 ecografías y solamente una te había servido, eso iba en tus notas. Claro. Y así deberíamos hacer, porque cuando trabajas en un seguro es fácil pedir. Sí, ¿no? Es fácil pedir, pero también se controla. Se tiene que controlar porque ningún seguro puede durar así, claro. Porque tampoco es pedir a todos ecografía o a todos resonancia, cuando tal vez no ameritaban. Yo sé que uno como paciente dice, este es muy buen seguro porque me está pidiendo resonancia, pero también tenemos que ver si era adecuado, si necesitaba, y segundo también, si les pedimos tantas radiografías a un mismo paciente en un poco tiempo y la radiación, o sea, tenemos que pensar en todo. Absolutamente, en los antibióticos. Yo he hecho una de las especialidades en Cuba, donde tenían muy restringido el uso de algunos medicamentos por el bloqueo y todos esos problemas. Y cuando queríamos dar, por ejemplo, ceftriaxona, teníamos que ir a un comité a defender por qué queríamos dar ceftriaxona. Y yo veo ahora aquí cómo dan ceftriaxona hasta para una gripe. Así es, eso no estamos teniendo cuidado y también estamos provocando a veces resistencia a nuestros pacientes, ¿no? Ha habido una época, creo que todos daban ciprofloxacina para todo, y que ha conseguido que ya la mayoría de las infecciones urinarias sean resistentes a la ciprofloxacina. Entonces tenemos que cuidar mucho eso. Y sí, yo también trabajo en una institución de seguridad social en la que obviamente hacemos juntas médicas para muchos medicamentos, porque no podemos darlos así, porque nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Claro. Del impacto que tiene en el paciente principalmente, ¿no? Quemar los últimos antibióticos. Y ahora están apareciendo bacterias cada vez más resistentes y se está volviendo un problema realmente de salud pública. Justamente tocando esta parte, y de ahí lo lindo de ser internista cuando vas a estar a la cabeza de una institución, como acaba de decir la doctora, puedes estar en las juntas, participar de las múltiples especialidades, dar tu opinión a favor o en contra de distintos tratamientos. ¿Cómo se mantiene actualizado un especialista en medicina interna? Ya, un especialista en medicina interna pues tiene que leer, como cualquier estudiante de medicina, ¿no? Todo el tiempo andamos leyendo, siempre pasa algo más, y lo que más aún nos reconforta también es que cuando eres docente, que la mayoría de los internistas son, tanto para pregrado como para posgrado, siempre cada día aprende, porque tu estudiante puede haber leído el último artículo, estás obligado a leer lo último del último, porque si no, ¿cómo quedas? Entonces, eso es lo más lindo, ¿no? Yo veo a mis alumnos, porque también doy pregrado, entonces a mis alumnos que solamente en fisiopato me hacen hasta tambalear, ¿no? Porque siguen leyendo más cosas, entonces es muy lindo, ¿no? Cada día se aprende, cada día es diferente, y con cada paciente también se aprende, porque cada paciente
es un organismo diferente, reacciona diferente al antibiótico. En uno le puede ir bien el tratamiento con 7 días, en otro no. Exacto. Entonces, cada día se va aprendiendo y eso es lo lindo de la medicina interna, Jorge, y por eso creo que nos gusta Que y nos somos, encanta, estamos ahí nos metidos. encanta esta especialidad, porque siempre aprendemos, nunca podemos decir que lo sabemos, siempre queremos un poquito más, un poquito más, sí, un poquito más. siempre. Y es muy demandante, además me decían el otro día, ¿no? Sí, Tienes que estar así ahí es. con tu paciente. Ahora, no tus puedes- pacientes vienen ya leyendo Google, ¿no? Claro. Ya fueron con el doctor Google, ya saben qué te van a pedir. Entonces, obviamente tú ya tienes que haber leído. Hasta te discuten, ¿no es Sí, cierto? así es. ¿Y cuál es la relación con dos cosas que me gustaría para terminar de hablar de medicina interna? Primero, la relación de la medicina interna en el enfoque de la salud mental, que ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho justamente por el COVID y todo eso. Creo que los médicos también hemos aprendido mucho de psicología y de psiquiatría. ¿Cuál es el enfoque actual de la medicina interna con ese aspecto de la medicina? Ya, bueno, antes, si te fijas en las residencias antiguas, se llevaba psiquiatría también. Claro. En cambio, ahora en el programa de la residencia ya no está psiquiatría, ya no está ese rote de psiquiatría. Entonces, hay una diferencia entre los internistas antiguos y los nuevos respecto a psiquiatría. Pero por otro lado, la especialidad de psiquiatría pues también ha visto la importancia después del COVID de crear tal vez que todos tengamos en nuestras instituciones o en cada lugar las unidades de salud mental, porque se ha incrementado totalmente esta problemática después del COVID. Y bueno, me parece que hay como ASUS, como alguna ONG, están viendo la posibilidad de hacer un programa de salud mental básico, así como el IEPI en su momento, que los médicos generales veían y tú veías estaba deshidratado, ¿no? Y le daba las cosas básicas, algo así en salud mental, porque la verdad tampoco los colegas de psiquiatría alcanzan para la cantidad de pacientes que últimamente tenemos con el COVID, y obviamente medicina interna está apoyando en esto, así que necesitamos tal vez también esa retroalimentación como internistas, Claro, sí, de nuestros colegas psiquiatras, ¿no? Porque yo he estado viendo, inclusive, sin querer pasarme a la especialidad, pero el COVID ha puesto de relevancia la infinidad de problemas emocionales y mentales que existen Así detrás es. de cada enfermedad, inclusive, ¿no? El COVID lo ha puesto de relevancia, nos ha puesto de manifiesto que es tan importante como la salud biológica, la salud mental. Claro. Así Ansiedad, depresión. El COVID en realidad nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Nos Sí. ha enseñado muchas cosas que nunca nos hemos imaginado. Creo que con la película Contagio creíamos que lo habíamos visto todo, pero Sí. creo que lo hemos vivido, ¿no? La película Contagio con el COVID. Pero bueno, el COVID nos ha enseñado y sí estamos viendo como medicina interna todo lo que son las secuelas del COVID, pero tampoco podemos ir delegando mucho a nuestros compañeros psiquiatras, ¿no? Nuestros colegas psiquiatras, Claro, tenemos porque que no van a abastecer. tener un ¿no? manejo básico de psiquiatría, Sí. manejo de medicamentos para el insomnio. Así es, así es. Entonces también necesitamos ese apoyo y empezar a crear las unidades de salud mental, ¿no? Qué buena idea esa, ¿no? Ahora nos están escuchando las autoridades competentes. Así es. Bueno, pero me imagino que tú trabajas en la banca privada, trabajas en la alemana. He visto el gran trabajo que has hecho desde el punto de vista no solo de la medicina interna, sino también desde el punto de vista administrativo, y es fabuloso. Me imagino que también van a hacer algo parecido. Así es. Se tienen muchos planes, ¿no? Como clínica alemana para hacer. En realidad, en clínica alemana hemos iniciado nosotros como con calidad, ¿no? Claro. La calidad de atención, ¿no? Porque la calidad no solamente es cómo ofreces al médico, es la percepción del paciente, la satisfacción del usuario, es cómo estás en procesos, en procedimientos, si le das información, cómo está el trabajo en equipo. Entonces son muchas cosas y para eso hemos empezado primero regularizando todo con lo que es habilitaciones, ¿no? Entonces hemos estado orgullosos de que el 2018 hemos vuelto a habilitar a clínica alemana con sedes, porque aquí a nivel nacional tenemos 2 tipos de habilitación o acreditación, solo nos dan 2 instancias, o el CEDES o la ASUS. La ASUS para seguridad social y el CEDES para lo que es parte pública y parte privada. Entonces nosotros hemos habilitado con el CEDES. Posteriormente, y bueno, para habilitar con el CEDES
aparte de mostrar todo lo que es los requerimientos documentales, pues nosotros necesitamos algunos procesos, ¿no? Vienen a verificar y después nos habilitan. Y luego de habilitar también hemos tenido el gran orgullo de volver a habilitar a Clínica Alemana como el único centro de trasplante renal a nivel La Paz. Entonces, en La Paz es el único centro que está habilitado como trasplante renal desde el 2015. El 2018 hemos vuelto a habilitar, 2021 y ahora estamos en pleno proceso de recertificación, porque continuamos habilitados, pero cada vez nos vamos habilitando. Genial. Yo quiero que hablemos de eso, lamentablemente tenemos que irnos a otra pausa. Cuando volvamos vamos a hablar justamente de eso, la gestión de calidad. Okay. ¿Ya? Sobre todo en la Clínica Alemana, que ha logrado grandes avances en ese aspecto. Tenemos que irnos a una pausa, queridos amigos. Volvemos después con la doctora Samantha Rodríguez. Nueva pausa en el programa. Recuerde, cada resfrío usted lo puede aliviar de una forma pero increíble. Sí, gracias a Refrianex. Sobres día y noche, sin estos rituales nada en la vida sería mágico. Refrianex siempre contigo en cada momento. Volvemos en breve con más Doctor O. Cada año viajan para celebrar su aniversario. Cada mañana sale a correr para llegar contenta al trabajo. Cada noche ven una serie antes de dormir. Cada día se convence de que ella puede. Cada domingo en la mañana desayunan en familia. Y cada resfrío lo alivian con Refrianex sobres día y noche. Sin esos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctor O. Un gusto estar acá presente, agradezco la invitación. Doctor, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, un placer estar aquí con usted. Querido Jorge, un gusto estar otra vez con ustedes. En vez de comprarse una galleta, nadie prefiere comprarse una manzana, por ejemplo. Cualquier sensación, ardor, picor que vamos a sentir, tal vez como cosquilleos, tiene que ver netamente con los nervios. ¿Qué pasa con las bebidas alcohólicas? Personas que tienen poco síntoma, muchas veces tienen una agresión importante en el esófago. Tenemos que irnos, queridos amigos, vámonos. Doctor O, lunes y miércoles, 19 horas. Reprise, martes y jueves, 12 del mediodía. Están ustedes en Doctor O, un programa donde puedes aprender sobre salud, hacer las preguntas que quieras e informarte. No se olviden que nos acompaña siempre la Clínica Alemana, la red de salud alemana, que ahora tiene un centro de salud en la zona sur, en Achumani, con 25 especialistas para atender cualquier problema de salud que tengas, incluidos medicina interna, y 40 especialidades a llamado. Es decir, que si esas 25 especialidades no te pueden resolver el problema que tú tengas, puedes pedir otro especialista, que son 40 y esperándote. Además, la Clínica del Sur dentro de poco va a tener una sucursal en la zona sur, donde van a ser atendidos con la misma calidez, eficacia y eficiencia. Creo que así se dice, ¿no? Sí. En calidad. Estamos con la doctora, nuestra gran amiga Samantha Rodríguez, a quien además yo nunca lo he dicho esto públicamente. Ella ha sido parte del staff que me ha atendido en un momento muy, muy, muy difícil de salud mío, en la primera ola del COVID, donde yo prácticamente he vuelto de la muerte gracias a un gran equipo en ese momento, y gracias a, entre otras cosas, a las gestiones de calidad que se han ido haciendo en esta clínica. En ese momento me atendió el doctor Patricio Rodríguez, quien ha estado ya también aquí como mi intensivista, pero parte del staff de medicina interna que me ha atendido, y a quien yo nunca le he podido dar las suficientes gracias, ha sido la doctora Samantha Rodríguez, como miembro y médico internista que me ha atendido y me han sacado adelante. Así que yo aprovecho ahora, querida Sami, para agradecerte siempre, siempre, siempre por todo lo que has hecho por mí.
No tienes por qué, Jorge, porque yo creo que tú hubieses hecho lo mismo por mí, ¿no? Tenlo por seguro. Entonces, antes que nada somos colegas, somos amigos y creo que esa es la función también de nosotros como médicos. Esa Exacto. es nuestra función. Y yo he visto ahí, en realidad he visto la diferencia de atención de un lugar donde se puede atender con todos los protocolos vigentes, que en realidad de eso se trata, la gestión de calidad de una clínica, de mantener la excelencia en el tratamiento, en el cuidado, en los protocolos de tratamiento de un paciente, y he sido testigo porque se veía la diferencia al tiro con otras clínicas, de la diferencia esta, ¿no? De la calidad con la que se atiende en una clínica. Sí, así es. Bueno, en el caso del COVID, en realidad, como clínica alemana, hemos atendido mucha cantidad de pacientes con COVID, y en la primera ola y antes de que empiecen a llegar los pacientes, pues nosotros pensábamos, en esa oportunidad yo estaba como directora de clínica alemana, era en esa oportunidad, y junto con gerencia general, pues pensábamos, ¿será que llegan pacientes COVID? ¿Será que vienen? Entonces, por si acaso hemos dicho, a ver, pensaremos cómo podemos hacer, pensaremos en hacer habitaciones de aislados, cómo va a ser, hemos empezado a comprar equipos, ha habido un momento en que Clínica Alemana ha tenido más equipos de terapia intensiva que otro lugar, ¿no? Hemos llegado a tener casi 14, 15 ventiladores en algún momento, Wow. ¿no? Justamente para atender a nuestros pacientes, porque era increíble y tú lo sabes y toda la población lo sabe. Los pacientes llegaban en estado crítico directamente a terapia intensiva. Cuando nosotros, como parte de medicina interna, yo llegaba a la clínica a las 8 de la mañana, creo que salía 9 de la noche y los pacientes seguían esperando, ¿no? Agradezco, no sé, a la clínica, a mi otro ente de seguridad social también, y también a Dios, ¿no? Que hasta el día de hoy no he contraído el COVID, ni siquiera como nada, ni siquiera he sido asintomática, nada, porque me han hecho estas pruebas de LIS, etcétera, pero creo que principalmente es al cuidado. Y si nos fijamos bien, hay pocos internistas, ¿no? Que porque hemos estado todos, Claro. ¿no? En realidad, en todos los centros de seguridad social, la primera línea era medicina interna y neumología. Claro. Más que otras especialidades, era medicina interna y neumo, o sea, los que estaban ahí al frente Expuestos ahí en la primera. era medicina interna, y por eso también se han contagiado, ¿no? Por eso también tú te has Claro. contagiado, porque era cierto, y nosotros pensábamos en su momento que era que nos estaban mandando a la guerra sin armas, o sea, éramos los soldados o los peones del principio y después tal vez Carne iban a de entrar cañón. los demás, ¿no? Éramos la carne de cañón, pero en realidad, pues, esa era nuestra función. Nosotros somos los internistas, somos los clínicos que Era teníamos que nuestra resolver. función, no había otra, no se ¿no? podía operar el COVID, Exacto. sino tal vez nuestros compañeros Cirujanos. hubiesen entrado, ¿no? Pero esa era la gran diferencia, entonces los internistas hemos pasado mucho. Y en clínica alemana, como te decía, hemos tenido que hacer muchos procesos y procedimientos, ¿no? Para que tengamos este tipo de atención y esta diferencia de atención. También hemos visto nuestros índices de mortalidad, morbilidad, y hemos comparado. También estábamos regulados por el CEDES, obviamente. Claro. Todos los días mandábamos nuestros reportes a CEDES de los pacientes atendidos, los pacientes en terapia. Hemos contado con un equipo increíble de terapia intensiva, donde también está el doctor Patricio Gutiérrez, el doctor Williams Panique. Ha sido un equipo increíble, equipo, sí. de terapia intensiva. Hemos atendido a muchos pacientes de todo tipo, de todo estrato Exacto. social. Nos ha pasado muchas cosas, pero lo más importante es que también nuestro personal interno, nuestro cliente interno, también lo cuidábamos, pues, porque no podíamos seguir atendiendo si nuestro personal se contagiaba, tenía que tener baja. Y hemos hecho muchas medidas, ¿no? Muchas medidas para eso, muchos cursos de lavado de manos, cómo se pone el EPP adecuadamente. Varias veces teníamos enfermeras, teníamos un cartel que no había a veces en otras instituciones, pero era un cartel en toda la pared: 1, ponerse esto; 2, sacarse. Entonces, cada especialista y todos los especialistas que han ido a clínica alemana y han internado en clínica alemana lo saben. Han sido sujetos de todos los protocolos. Claro, de han visto de que ha sido el único, bueno, uno de los primeros lugares en realidad, y pocos, que tenía todo esto, ¿no? Porque no podemos decir que éramos los únicos.
no sé, en clínicas privadas también ha habido algunos, y en seguridad social obviamente que también ha habido, ¿no? Yo me acuerdo bien de las alertas que se daban, ¿no? Cuando se manipulaba a un paciente, cuando iban a manejar un paciente, yo mismo que estaba con COVID en ese momento, cuando me llevaban de un lado a otro tenían que gritarla a los 4 vientos el código naranja, si mal no recuerdo. Así es. Y se paraba todo el hospital, solamente se movía el paciente, y son protocolos y es muy importante seguir protocolos. Eso hablamos siempre con todos los colegas, porque en la práctica médica pueden ocurrir imponderables, pero cuanto más sigues los protocolos son menos los imponderables que te van a pasar, y cuanto menos, y eso es inversamente proporcional, cuanto menos cumples los protocolos que están establecidos por alguna razón. Se han hecho estudios, medicina basada en la evidencia, se han hecho miles de estudios para poder determinar un protocolo, cómo te tienes que lavar las manos, cómo tienes que entrar al quirófano, cómo tienes que salir de un lugar infectado, etcétera, etcétera, que si los ponemos en práctica, no debería haber problemas. Ya eso se llama también gestión de calidad, y de ahí viene mi primera pregunta de gestión de calidad. ¿Cuáles son los principales indicadores utilizados para evaluar la calidad en un hospital? Mira, si vamos a hablar de calidad, pues podemos quedarnos todo un día, ¿no? Sí, Porque bueno, calidad es un concepto muy grande. Gestión de calidad, nosotros vemos todo lo que es procesos y procedimientos para hacer una atención adecuada. Tenemos varias directrices, pero la principal es seguir el círculo de Deming, ¿no? O sea, planear, viene de sus siglas en inglés, Plan, Do, Check, Act, ¿no? Entonces, claro, planeamos, hacemos, vemos si lo hemos hecho bien, y todo lo que hemos hecho mal, pues volvemos a hacerlo. Entonces, eso es un círculo de mejora continua. El círculo de mejora continua es en todo proceso. Si nuestro paciente llega a clínica y se queja de que no le han explicado bien en informaciones, algo está fallando. Puede ser que al de informaciones no le han explicado qué información debe dar. Y si nuestra clínica atiende pacientes, no sé, extranjeros, pues tiene que haber alguien que hable inglés y hable aymara. Entonces, todos esos pequeños detalles mejora, ve la calidad, ¿no? Ve todo, absolutamente todo. Ve desde la infraestructura, ve si hay una pared desportillada, porque eso también influye. O sea, no es lo mismo tener una clínica pintada con cualquier tipo de pintura, claro, a tener una clínica pintada con una pintura que es lavable, en la que no puede haber esos orificios, ¿no? No es lo mismo. Entonces, esa es la diferencia que tal vez los pacientes no saben, ¿no? El costo de una clínica también depende mucho de sus procedimientos de calidad, de atención. Entonces, los indicadores en realidad de hospitalarios de calidad podría ser, en consulta externa podemos ver el índice de productividad, en hospitalización los días de estancia hospitalaria, tenemos que ver nuestro índice de morbilidad, de mortalidad, hay muchos indicadores de calidad como tal. También puede ser un indicador de calidad la satisfacción. Las encuestas que hacemos, la cantidad de reclamos que hay, los reclamos atendidos, los no atendidos, los que no son reclamos. Entonces hay mucho por ver, pero como calidad también podemos traducir en la acreditación. O sea, si volvemos a hablar de calidad, ya desde hace muchos años, pues se ha visto esto, ¿no? ¿Cómo podemos dar mejor atención, mejora en la calidad de atención? Entonces ahí han venido tal vez algunas normas de acreditación. Tú hayas escuchado de las normas ISO, por ejemplo, ¿no? Claro. Que las ISO no solamente es para empresas, también puede ser para un servicio hospitalario. ¿Cuál es la diferencia de una norma ISO que se puede acreditar en calidad, tal vez un área determinada? Si hablamos de medicina, por ahí un área de esterilización o un área de UTI. Laboratorio. Claro, ISO. Como recientemente ha hecho un laboratorio, lo ha calificado con ISO. Entonces, pero después la escuela americana ha hecho otro tipo de acreditación ya dirigida a la parte hospitalaria, a la parte de salud, que es la Joint Commission, ¿no? Entonces la Joint Commission tiene unos parámetros de acreditación, estos son internacionales, donde se basa mucho en el paciente, que lo consideramos como el cliente externo, nuestro cliente interno, y todos los procesos y procedimientos que hacemos y lo que producimos. La Joint Commission, al ser americana, entonces hay varios hospitales que han acreditado. En Bolivia ninguno.
En Bolivia, nadie. Ahora, si pensamos un poquito más, en Brasil creo que tenemos 6, 8. En Chile tenemos 2. Pero nuestro vecino, Perú, tiene 11. Entonces yo siempre he pensado, ¿por qué pueden otros países y nosotros no? Claro. Es porque no le echamos ganas, tal vez. Tal vez no estamos pensando con eso, de que deberíamos tener eso, y por ahí somos como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Tener un centro que por lo menos está acreditado a nivel internacional con la Joint Commission sería lo máximo. Para mí sería lo máximo. Y bueno, tenemos otras calificaciones como la europea, que es más dirigida a empresas, pero también puede ser un centro hospitalario, y ahí están con premios, ¿no? Premios Toyota, todos luchan por eso. Hay otras acreditaciones también más internas, como una acreditación, digamos, qué sé yo, brasilera, argentina, y creo que tenemos algunas instituciones, algunas clínicas privadas también en Santa Cruz que están acreditadas con alguna de estas escuelas, ¿no? La Clínica de las Américas. La Foyanini también, creo. La Clínica de las Américas está yendo para Joint Commission, creo. Y bueno, nosotros como clínica alemana no nos queremos quedar atrás, y nosotros nos estamos preparando para la acreditación primero por sedes, porque nosotros vamos a hacer por pasos. No nos vamos a ir directo, porque la acreditación de sedes y de la ASUS, los parámetros prácticamente son los mismos. Claro. Prácticamente son los mismos, no tendríamos que envidiarnos de la Joint Commission. ¿Cuál es la diferencia? Que tal vez en uno de los parámetros es, no sé, recuerdo, ¿tiene helipuerto el centro? Claro. ¿No? Ese es Joint Commission, más, ¿no? O tiene artículos publicados en revistas internacionales. Nuestros residentes, nuestros especialistas, no estamos haciendo esta investigación que deberíamos hacer, publicar en el New England. Eso necesitamos. Eso es lo que nos falta, para acreditar con Joint Commission. O sea, y además creer en lo que vamos a lograr. Claro. Si no tenemos ese objetivo de querer hacer, pues va a ser muy difícil. Claro, yo creo que nunca hubiésemos podido hacer un trasplante renal si nosotros no pensábamos en que podíamos estar acreditados. Ven a la clínica en San Jorge, ¿quién diría que está acreditada para trasplante renal? Si lo está, y ya pronto nos vamos a acreditar como sedes, y pues estamos en eso. Yo quiero que hablemos de esto de la acreditación de trasplantes de la clínica alemana, porque me parece importantísimo. Después de esta última pausa, vámonos a pausa, querido Rick, la última, la tercera. Exactamente, la última pausa, ya recta final de Doctor O, pero como siempre algo importante para que usted tome muy en cuenta, principalmente en esta época. Desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Ahora también en su presentación de contenido tradicional, Refrianex siempre contigo a cada momento. Ya volvemos, siga con nosotros. Desde que terminó el carnaval, nos estamos preparando para el siguiente año. ¡Vamos, chicos! Desde que recuerdo, en casa comemos marraqueta con café. Desde que mi abuela me contó la historia de mi ciudad, cada año pintamos la casa de blanco. Y desde que los viñedos empezaron a dar frutos, los compartimos con los amigos. Una vez al año nos reunimos con mi promoción para disfrutar un buen chicharrón. ¡Sírvase! Decidí seguir los pasos de mi bisabuelo desde que él empezó con el negocio de la castaña. Desde antes de la colonia, servimos nuestra calapurca con una piedra caliente. Y desde que mi tío me enseñó, soy el churrasquero oficial de cada fin de semana. Desde hace más de 35 años, los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Y en su presentación de comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento.
Nos quedan unos cuantos minutos para seguir hablando, querida Sami. Es la doctora Samantha Rodríguez. Ella es médico internista, además una de las artífices de la calidad que es en cuanto a clínica, la clínica alemana y la banca privada, ¿no? Hace poco hemos leído que la clínica alemana estaba acreditada, y nos acabas de confirmar, para hacer trasplantes, y creo que es una de las pocas, si no la única en Bolivia. En realidad, en La Paz es la única. En Cochabamba hay dos. Es belga, ¿no? Sí, hay dos, ¿no? También está, creo que es la Clínica Univalle también, pero en La Paz somos la única, ¿no? Porque se cumplen estos parámetros. Eso te iba a preguntar, ¿qué se necesita? ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has logrado? Ya, en realidad, toda acreditación, si bien se necesita una persona que lidera, no se puede hacer nada sin el equipo. ¿Ya? Entonces, una acreditación es un conjunto. Por ejemplo, hay parámetros, como decía hace un momento, de infraestructura, ¿no? Entonces, la infraestructura no la voy a hacer yo ni el equipo médico. Entonces, el equipo administrativo, el equipo de mantenimiento es el que tiene que hacer. Entonces, nosotros tenemos que ver lo que te decía, rajaduras. Desde el baño se ve. En el baño se ve si el inodoro está bien. La norma de trasplante renal incluso dice que deberíamos tener aparte, por ejemplo, en el baño, urinarios, que ya no los utilizamos, pero dice la norma, ya dice la norma. No tiene que haber reboques, ya en ciertos lugares no tiene que haber ventana. Ya en el quirófano es un mundo. Somos clínicos, burbuja. Yo no entro a quirófano, entonces, pero tengo que entrar, digamos, ¿no? Y obviamente me acompaña el equipo de quirófano. En quirófano un trabajo excepcional, ¿no? Por el doctor Butikofer, el doctor Kushner, la instrumentadora Vanessa, la instrumentadora Lorena en su momento, entonces, Otania, que también en su momento nos han ayudado mucho. Entonces hay que ver el quirófano de cómo están las lámparas, si están en condiciones, todo el material, las pinzas, agujas, todo lo que te revisan hasta el último hasta botón. Lo mínimo. Inclusive te revisan si están bien lavadas. Claro. No puede fallar nada y todo te califican sobre 100. Si sumaríamos todos los parámetros, deben ser, o sea, nuestro informe, un informe para acreditar una clínica, solo la parte de clínica, deben ser, no sé, unas 50, 60 hojas, ¿no? O sea, por todo lo que tienes que ver en cada medio de verificación. Un cuchillo, digamos. Claro, y muy aparte es el equipo de trasplante renal. Nosotros hemos acreditado clínicos, o sea, los equipos acreditados de trasplante renal pueden venir. Y obviamente dentro del staff de clínica alemana está el doctor Segura y el doctor Quispe, que ya han venido también por acá. Entonces el doctor Quispe es en nefrología y él es la cabeza también del equipo de trasplante renal. ¿No? Entonces este equipo está acreditado tanto por el ministerio como por el CEDES. Para que ellos también se hayan acreditado, han cumplido un montón de requisitos. ¿No? Todos los papeles tienen que estar al día, tienen que ver su score, cuántos trasplantes han hecho, el seguimiento a los pacientes trasplantados. Entonces es un trabajo arduo. Ahora, otro de los requisitos para acreditar una clínica justamente es acreditar como clínica, ya como clínica. Si bien no estamos en pleno proceso de acreditación de clínica alemana, que vamos a empezar, bueno, yo estoy muy orgullosa también de haber participado y de haber iniciado con las acreditaciones por ASUS en la banca privada. En realidad tengo experiencia, por ejemplo, en el Policonsultorio Central, que hemos sido la primera institución acreditada a nivel nacional por ASUS como Policonsultorio Central en diciembre del 2021. El año pasado, 2022, he acreditado junto con el equipo de clínica, la clínica regional de la banca privada. También ha sido el primer centro hospitalario. Y luego ahí ha empezado. Ha empezado porque todas las regionales de la banca privada, por ejemplo, se han acreditado a nivel nacional. Entonces significa que todos estamos siguiendo lo mismo y lo que tú decías, protocolos, procedimientos, procesos y procedimientos. Entonces no es difícil acreditar. La cosa es ser consecuente, mantenerse. Una cosa es acreditar, lo peor es mantenerse. Claro, es lo más difícil, ¿no? Porque para recibir visitas puedes pintar tu casa hermosa. Claro. La cosa es mantenerla, ¿no? Y tanto CEDES como ASUS y como cualquier otra institución acreditada te tienen que hacer controles. Porque una vez que te acreditas, vienen cada 3 o cada 6 meses a verificar qué estás haciendo, que sigues manteniendo. Y la idea es siempre que te califican sobre 100.
Nosotros como clínica alemana creo que nos hemos calificado como trasplante con 98%, ¿no? Me parece, no estoy tan segura. Y como banca privada hemos calificado primero como 99% y ahora que nos han vuelto a recalificar estamos con 100%. Entonces, simplemente es ser consecuente, exacto, hacer lo correcto, hacer bien las cosas. Hacer bien las cosas como se debe. En medicina no puedes hacerlas mal. Hacer un error bien las cosas y caro, correctas, que eso sería efectividad. Eficacia, eficiencia y efectividad. Hacer bien las cosas, hacerlas correctas y eso es todo, eso es calidad. Y que funcione. Y que funcione. La calidad no solo es el personal, la calidad es todo. Todo. La calidad es un todo, ¿no? Desde que el paciente ingresa. De nada te sirve tener el mejor nefrólogo si no vas a tener un buen ecógrafo, digamos. Claro. Ni si tienes los mejores medicamentos o si no tienes medicamentos. Exacto. O sea, ¿de qué te sirve tener todo el personal que tengas si no vas a tener los medicamentos? ¿Qué vas a poder hacer? ¿Qué vas a hacer? No se puede hacer y nada. en trasplante, por ejemplo, tú tienes que mantener al paciente inmunodeprimido, ¿no? Por eso es que son tantos los requisitos. Sí. ¿Es lo mismo para trasplante de, por ejemplo, de hígado o trasplante de médula? Justamente todavía no está la norma. Tenemos la norma de trasplante renal, pero es de mi conocimiento que están haciendo la norma, están actualizando la norma, porque también ya va a haber un nuevo centro, ¿no? De 4º nivel que está haciendo el ministerio, el gobierno, que es en la Zapata. Sí, en la Zabaleta, creo que es, ¿no? Al bajar la Zabaleta es un instituto de 4º nivel, un instituto de investigación en realidad. Sí. Entonces ahí creo que se planea hacer trasplante de hígado y todo. O sea, va a ser algo de referencia a nivel nacional. Entonces hay que esperar ese nuevo instituto, ¿no? Sí, va a estar genial, ¿no? Conozco muchos amigos que están yendo ya. Sí. Ahí a trabajar y nos va a hacer bien. Ese va a ser un sueño, y vamos a ver. Pero bueno, nosotros como clínica, aparte de hacerlo del trasplante, queremos que se inaugure de una vez la clínica alemana de Achumani. Creo que hace rato metí la pata y yo clínica del sur y no es así, por si acaso, señores. Es la clínica alemana del sur. Sí, entonces una vez que se haga, pues nosotros también, aparte de habilitar, porque todo el Centro Médico Alemana de la zona Achumani también está habilitado. De hecho, para abrir... Es fabuloso, yo he visto... Sí, hemos tenido que cumplir algunos requisitos, se ha venido a revisar y pues está habilitado totalmente, ¿no? Ahora, cuando empiece la clínica, antes de abrirla, tenemos que habilitarla, obviamente. Y luego planeamos también acreditarla, ¿no? Lo primero es acreditar la clínica alemana de San Jorge y después la de Achumani. ¿Cuántos trasplantes ya han hecho? A ver, en este año, si no me equivoco, hemos hecho como 6 en este año, me parece en este año, ¿no? Como 6. No tengo en la memoria ahorita la cantidad de trasplantes, pero sí tenemos nuestro récord, ¿no? Este año son 6 meses, o sea, 1 por mes más o menos. Sí, más o menos. Nos compran servicios, ¿no? De entidades de seguridad social, principalmente también de otras, el ministerio, del programa renal. Claro. Esos son nuestros principales pacientes. Porque la Caja Nacional, en la bancaria no pueden hacer trasplantes. No, la Caja Bancaria no está acreditada para trasplante renal porque tampoco hemos planificado como banca privada ahora hacer trasplante porque no... Creo que no es mucha la casuística. No tenemos la cantidad de pacientes como para habilitar todo un centro, ¿no? ¿Y la Caja Nacional? La Caja Nacional en un momento estaba habilitada. Sí, yo supe que se hizo trasplante. Se hizo trasplante, igual que Cosmil. Exacto. Cosmil, a la cabeza del doctor Badani, que empezó con los trasplantes, he tenido la suerte de ser su residente y solamente de R2 he entrado como a unos 6 o 7 trasplantes, solo de R2 y solo en mi rote de nefro. Agradezco mucho y si me ve, un saludo a mi profesor, doctor Badani. Entonces, bueno, ha sido así, pero ahora solo Clínica Alemana en La Paz está acreditada. Genial, ¿no? Bueno, felicidades. Estamos bien apoyados entonces aquí en Dr. O, con una gran clínica, una gran institución. Nuevamente, gracias por todo, querida Sami, otra vez. Sé que estás en la Clínica Alemana, en el staff de Medicina Interna, igual en el Centro de Salud, en la zona sur, y pronto en la Clínica Alemana del Sur. Así que muchas gracias. El programa ha estado fabuloso, hemos hablado de esta gran especialidad que es medicina interna. Ojalá pronto volvamos a vernos porque nos queda un montón de hablar.
Muchas gracias a ti, Jorge, un gusto verte, agradecerte por la invitación, agradecer obviamente a tu persona, al Centro Médico Alemana, que es quien también me ha invitado, y de verdad muchas gracias, ha sido una linda noche hablar de lo que nos emociona, de lo ¿no? que nos gusta tanto. Nos gusta tanto la medicina interna. Y aprender, sobre todo, aprender. Sí. Yo quiero aprender gestión de calidad, no sabes cómo me va a servir. Sí. Gracias, queridos amigos, tenemos que irnos, nos ha acompañado una gran amiga, colega, internista, la doctora Samantha Rodríguez. Y nada, nos vemos en el próximo programa, que siempre vamos a tener más programas para tu salud, para que aprendas sobre tu salud y consultes. Hasta luego, hasta la próxima.